96.5. Son las 9:34 minutos. Reiterar que hoy es la puesta en circulación del libro de Julio César Valentín. Será en la Biblioteca Pedro Enrique Sureña. Este es sobre la Constitución de 1963. Se titula Dimensiones liberales y progresistas en la Constitución de 1963. Julio César Valentín. Hoy, miércoles a las 7 de la noche, en la Biblioteca Nacional Pedro Enríquez Ureña. Ahí estaremos. Estoy leyendo, y más adelante podríamos comentarlo con Pedro Sepset, pero estoy leyendo en el portal Noticia Libre lo siguiente: oficiales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos revisarán a partir de hoy los celulares, tabletas y computadoras si lo consideran de una persona sospechosa al arribar por vía terrestre, acuática o aérea a territorio estadounidense. Los agentes pueden solicitar en lo adelante a los pasajeros abrir en las computadoras todas sus cuentas de Facebook, Twitter, Instagram y otras redes con la finalidad de ver sus contenidos, conocer sus alias y cerciorarse de que no existe ningún tipo de riesgo para la seguridad. Los oficiales de Migración y del Departamento de Aduanas y de Protección Fronteriza también podrán revisar perfiles, publicaciones de dichas redes a naturalizados, residentes permanentes en proceso de naturalización, obtener residencia permanente y discrecionalmente a los extranjeros que lo visiten, se informó en la página oficial del HSI por sus siglas en inglés. Bueno, señores, la Asociación de Industrias de la República Dominicana pues ha sido de las entidades que mayor preocupación ha externado por el asunto de la ley de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Hay otros sectores muy afectado. Veo mucha preocupación en el sector inmobiliario, sí. Porque dice que las cosas en ese sector van a ser muy difíciles para vender un inmueble, para conseguir el financiamiento, para también la realización de estos inmuebles. Entonces, en varios escenarios ha expresado la Asociación de Industria su preocupación. Circe Almanzar, su vicepresidenta ejecutiva que está con nosotros, quisiera saber, Circe, a partir de estas preocupaciones de ustedes, si hay la posibilidad de que algunos aspectos de esta ley sean reconsiderados. Una ley que dicen que fue una imposición en cierta medida al país y que la prontitud con la que se aprobó fue un poco empujada por la crisis de imagen que había creado el escándalo de Odebrecht. Sí, buenos días a todos. Gracias por invitarme. Realmente para nosotros, desde que nos vimos la primera versión ya del proyecto de ley depositado en el Congreso, y quiero aclarar que nosotros no habíamos visto el documento antes, sí se había hablado y habíamos tenido reuniones con las autoridades de la importancia y de la necesidad de adecuar la ley de lavado de activos para el cumplimiento de las disposiciones o de los acuerdos del GAFI, que obligan a todos los países a actualizarse para llenar una serie de requerimientos adicionales de los 23 compromisos que se sostuvieron que tiene el GAFI. Sin embargo, los propios bancos tenían la necesidad de también adecuarse, pero había aspectos que no necesariamente tenían que ver con la regulación financiera. Y cuando nosotros lo vimos, lo advertimos, nos preocupó sobre todo por el hecho de que estábamos hablando de una legislación que empezaba o que empieza a tipificar como lavado de activos una serie de infracciones que se consideran delitos precedentes. Al tú considerarlo delitos precedentes, tú puedes entender o puedes aplicar la ley desde el punto de vista retroactivo. La gente dirá, bueno, pero es que la ley no es retroactiva, no tiene aplicación retroactiva. Y ese era el argumento que nos daban varios de los funcionarios técnicos en las discusiones. Sin embargo, precisamente lo que ha sucedido es eso. O sea, al tipificar
como lavado de activos, una serie de aspectos que tienen que ver con evasión fiscal, que tienen que ver con transacciones en ciertas áreas de la economía, y tener que demostrar de dónde proviene el dinero para tú no estar acusado de una de esas infracciones, por ejemplo, como evasión, como delito de propiedad intelectual, como delito ambiental, como una serie de disposiciones que rayan ya en aspectos que no necesariamente son terrorismo o lo típico lavado de activos que a través de la droga. Entonces ya eso crea una cierta traba o cierta no, está creando muchas tensiones, porque cuando tú vas a hacer una transacción ya formal, aunque tú la hagas después que se aplicó la ley, tienes que ir para atrás. Entonces eso hace que muchas de las disposiciones, que tanto lo advertimos, porque le decíamos, inclusive tuvimos propuestas y llegamos inclusive a acuerdos de propuestas de que se aplicara solo para transacciones del porvenir, porque eso no se llegó a poner. Entonces, cuando tú te acostumbras a un esquema, no es necesariamente que tú lo hiciste mal. Claro. Simplemente que tú no tenías que llevar ni cumplir con esos requerimientos porque no te lo exigía una ley. Entonces, cuando tú vas a tener que hacer una transacción, supongamos que hicimos una compra de una vivienda hace 4 años, o 3 años, o 1 año. Y la vamos a formalizar ahora. Y la vamos a hacer el traspaso ya final. Pero entonces tú tienes que demostrar de dónde proviene ese dinero, tienes que ir. Estamos trabajando ahora. Pero eso es aplicar retroactividad. Exactamente, pero eso no es es necesariamente la retroactividad desde el sentido de que tú aplicas una sanción anteriormente, que sí puede ocurrir, por eso nuestra preocupación de la discrecionalidad que puede haber, sino también por el hecho de que ya el proceso te crea una parálisis de la economía. Claro. Y ese es el problema. Sí, toda irretroactividad de la norma en la República Dominicana es inconstitucional. Nuestro tratado constitucional establece la irretroactividad de la ley. En el enfoque que tú estás planteando, no sabemos, o es muy probable que una gran parte de los países que son parte del GAFI no tengan una ley que contemple tanta rigurosidad en ese proceso. E incluso algunos actores, para irme puntualmente a la pregunta, incluso se refugian en la criptomoneda precisamente para evadir esas regulaciones, lo que debilita incluso nuestro propio sistema financiero. ¿Qué puede hacer, por ejemplo, un actor para subsistir frente a esta situación? Conocemos el caso de un padre que intentaba regalar, es decir, cooperar con el inmueble de una menor, pero entonces como ella no tenía condiciones financieras para validar la propiedad, entonces el inmueble tuvo que volver para atrás, es decir, no se pudo realizar la transacción. Porque de hacerlo, entonces ya él debía hacer un pago impositivo a partir de una donación, que es también... Está grabada con el 30% del valor. Mire, hay muchos aspectos. Ahora mismo estamos trabajando en el reglamento de aplicación, los reglamentos de aplicación. Es un cambio brusco y realmente nosotros somos de la opinión de que a veces no. Nuestro país se da unas leyes que están por encima de nuestras posibilidades. Y eso lo que crea es un incumplimiento de las legislaciones. Sin sentido de proporción. Sin sentido. O sea, no tiene, o sea, de hecho, nosotros hacemos unos análisis todas las semanas, de la agenda de la semana, eso es parte de nuestro trabajo, en el Congreso Nacional, y tú te quedas asombrado. O sea, es que a veces pensamos que una ley va a resolver un problema así por tú escribirlo. Y son problemas, son temas culturales que vienen de la vida entera. O sea, la economía dominicana, yo no estoy diciendo que no estamos de acuerdo con la regulación y con que haya una vigilancia de la economía y que haya también un cumplimiento de los deberes formales y de los deberes fiscales de cada una de las empresas y de los empresarios y de las personas físicas y de todo el mundo. Lo que estoy diciendo es que esta economía es una economía que tiene una cultura, una costumbre de manejarse en efectivo. Y eso se ve hasta en los números del Banco Central. Estamos hablando de que el 57-60% de la economía es informal. Eso es
un reflejo de que la economía se maneja mucho. ¿Qué plantean ustedes como opción frente a eso? Nosotros lo que estamos planteando es, hay muchos aspectos que se lo advertimos al gobierno. Realmente llegamos a un acuerdo con 3 aspectos que cuando lo llevamos al Congreso, al Senado, lamentablemente, supuestamente los senadores decidieron que no lo iban a apoyar. Esa ley se aprobó en tiempos récord, por cierto. Y no entiendo por qué, porque con el gobierno habíamos llegado a un acuerdo con 3 puntos por lo menos, que era el punto de la aplicación no retroactiva, o sea, de aclararlo, porque era aclarar, de tener unos topes, porque también tú no puedes tipificar cualquier aspecto como un lavado de activos. Ponle un tope a las transacciones para tú poder tipificar. Por ejemplo, tú no vas a considerar que por el hecho de que tú dejaste de pagar el anticipo un mes, ya tú puedes ser acusado de lavado de activos por 200 mil pesos. Y así está concebido. No en tiene la ley. topes. Y te dice, y lista muy general. Entonces, ¿qué pasa? Ahora tenemos una situación porque la reglamentación no te da mucha cabida no, para la ley es superior. Exactamente. ¿Está en vigencia plena o falta la reglamentación? Está en vigencia plena. O sea, está en vigencia plena. Si yo, por ejemplo, y discúlpeme, si yo voy a comprar un vehículo de $500,000 y lo quiero pagar en efectivo, no porque el dinero es ilícito, sino por lo que está hablando de un tema hasta cultural, sí, eso caería en la ilegalidad al presente, partiendo de lo que dice la ley. El manejo de efectivo tiene unos montos, unos topes. Creo que de 200,000. Ese vehículo sí, es de 200,000. Ese vehículo de medio millón. No podría hacerse la transacción en efectivo. O sea, ¿me pueden someter por eso? No, lo que pasa es que el ente, o sea, el sujeto obligado, que es el dealer o el que te va a vender el vehículo, no puede vender. Porque entonces, eso es lo que está pasando. Por eso Julio habla, ¿qué es lo que está pasando? Realmente lo que ha bajado un poco la incertidumbre, o sea, la gente, la misma Suprema Corte de Justicia emitió una resolución con el registro de títulos, un poco para que se pudieran hacer las transacciones, porque estaba paralizado todo. ¿Y si lo hace por transferencia? ¿Puede? Por transferencia, sí. Sí, porque está el tema del efectivo, la funda negra, bueno, es el tema. Sí. Pero, perdón, Julio. Yo quiero aclarar, porque ahorita estaba diciendo eso, nosotros hicimos un comparativo de muchas legislaciones, hay legislaciones tan rigurosas como las nuestras, pero lo que sí no vimos en ninguna legislación fue la prohibición de manejo de efectivo. Es decir, sin podría ser no hay que justificar. Es lo que tú tienes que justificar. Claro, aquí hay provincias donde no hay banca, aquí hay cabecera de provincia donde no hay instituciones financieras. Podría ser. Cabecera de provincia, perdóname, Anibelka, cabecera de provincia, que no hay ninguna institución financiera. Municipio cabecera de provincia. La bueno, el Banco de Reservas, si no estoy errada. Cabecera de provincia, no está el Banco de Reservas. En la frontera, en Jimaní no hay Banco de Reservas. Sí, señor, en Jimaní bajemos los municipios. El Banco de Reservas, real y efectivamente, está en los 32 municipios que son cabeceras de provincias del país. Pero es el único. Ahora, mi pregunta es la siguiente. La moneda por excelencia es el peso. Y tú tienes la opción de la tarjeta de crédito, de la transferencia, pero tu moneda es el peso. Y como no me pueden, por ejemplo, en ninguna instancia obligar a pagar en una moneda extranjera, aunque me presentes el costo del artículo. Partiendo de esto, ¿han evaluado ustedes elevar un recurso ante el Constitucional por esto? Por el tema de la imposibilidad de yo usar mi moneda. Mira, nosotros estamos en diálogo con el gobierno, estamos viendo a ver, porque las propias autoridades se dieron cuenta de que la legislación ha generado mucha incertidumbre. De que copiaron mucho. Perfecto. Y entonces estamos en diálogo. De hecho, hay una reunión esta misma semana para ver cómo se puede resolver algunos aspectos vía reglamento. Y veremos también, porque las propias autoridades monetarias y financieras, o sea, monetarias, fiscales y financieras, están preocupadas. Y hace que nos tengamos que sentar en una mesa de diálogo nueva vez. Nos estamos sentando para ver cómo llegamos a una solución. Lo ideal sería no llevar un recurso de inconstitucionalidad, que nos demos cuenta de que hay soluciones que se pueden encontrar, si no es por la vía del reglamento, sino repensar alguna modificación de la ley. De hecho, la revisión de la entidad del GAFI, o sea, la revisión que toca ahora en octubre, creo, y ahí mismo se puede dialogar con ellos para ver cómo se puede pues bajar un poco las restricciones o flexibilizar un poco aquellas cosas que no necesariamente
están dentro del objetivo de la ley, sino que son más allá. Sobre el nuevo presupuesto, el presupuesto del 2018 y la preocupación por el tema del endeudamiento. Mira, realmente yo lo advertí cuando lo dijimos, y Campo de Moya, nuestro presidente, lo ha dicho en varias ocasiones también, y todo el empresariado, pero también lo está diciendo el ministro de Hacienda. No somos nosotros solamente, o sea, tenemos un problema de círculo vicioso, o sea, nosotros tenemos un problema grave de financiamiento, de deuda, que no necesariamente es para el tema del tope del PIB. Olvidémonos del monto, del porcentaje que tiene con respecto al PIB. Y más que nada la presión que ejerce sobre los recursos del Estado, los intereses del pago de la deuda, sí, y también las amortizaciones. El pago de porque servicio no podemos, general de la deuda. El pago de servicio entero. Porque si nos ponemos a pensar, o sea, el hecho de que tengamos que pagar esos intereses, pero al mismo tiempo tener una deuda que hay que amortizar, hace que tengamos que todos los años endeudarnos nueva vez, porque se nos está llevando más de un 40% del presupuesto. 30 nada más de intereses. Más si le sumimos las amortizaciones, estamos hablando de que es más allá que el 4% de la educación. Así es. Entonces, hay que pensar realmente cómo vamos a solucionar esto. Y no estamos hablando del déficit cuasi fiscal, que también es una preocupación que tenemos, que si bien se ha manejado, que no ha habido presión sobre la estabilidad macroeconómica, que eso es muy importante, porque tenemos que reconocer que se ha manejado muy bien el déficit cuasi fiscal, pero que es un aspecto que hay que ver porque está ahí y va creciendo, y la deuda va creciendo, y al fin y al cabo es una deuda de gobierno, es una deuda del Estado. Claro. Y han habido propuestas de soluciones, se plantea la posibilidad de que, por ejemplo, se vaya, el gobierno central vaya asumiendo el déficit cuasi fiscal poco a poco, pero lo más importante, Julio, es que nos demos cuenta de que nosotros tenemos que hacer una reforma estructural como país. Una reforma estructural, y yo no le voy a llamar, no quiero que me hablen de que estamos hablando de reforma fiscal ni de pacto fiscal, no, reforma estructural, es institucional. Nosotros tenemos demasiadas instituciones, tenemos un gasto excesivo que nos impide bajar el déficit presupuestario, pero nos impide bajar el déficit. Y tenemos prácticamente 5 años con un déficit de 2 puntos, claro, que viene de la crisis de Van Inter. No, porque en el 2007, 2008 nosotros tuvimos superávit. Viene de una serie de aspectos que, bueno... las elecciones, digo, no está bien, no es verdad. Hubo una política deliberada de inducir la actividad económica, ustedes recuerdan después de la crisis internacional del 2008, sí, 2009, para que no se cayera. Puede ser positivo, en Estados Unidos dio resultado, aquí dio resultado. Sí, hemos mantenido el crecimiento permanentemente. Pero claro, se ha mantenido el déficit, y entonces ese déficit hay que financiarlo, y se financia con la deuda. Entonces, lo que tenemos es que pensar, si nosotros tenemos tantas necesidades sociales, tenemos tantas necesidades como sociedad, de desarrollo productivo, de infraestructura, de inversiones nuevas, de salud, nosotros tenemos que ver cómo repensamos nuestro aparato estatal, porque lo que no se justifica es que nosotros sigamos teniendo todas las instituciones que tenemos ineficientes para tú tener un sector productivo que no crece en la proporción que deberíamos estar creciendo. Cuando nosotros no tenemos las divisas suficientes, no hemos crecido las divisas, porque las exportaciones no han crecido. Entonces, ¿qué está pasando? Pensemos. Nosotros no hemos crecido, tenemos prácticamente 10 años sin crecer en exportaciones. La deuda es más, hemos disminuido. Es así. Si no fuera por Barrigol. La deuda crece más que la economía. La deuda crece más que la economía. Así, pero no solo eso, no pongamos la economía, porque la economía está creciendo. Y mucho. Mucho. Y eso es positivo. Y bien. Pero está creciendo en sectores que no están generando la divisa suficiente para poder cubrir. Pero está creciendo. Entonces, tenemos que pensarlo desde el punto de vista de visión de país. Aumentar las exportaciones. Y yo entiendo la situación que debe estar. Yo me coloco en la situación del ministro de Hacienda. Y yo digo, Dios, yo no quisiera estar ahí. Porque es que él tiene que buscar los recursos, porque ya después que tú tienes una presión presupuestaria de esa naturaleza, con un país con necesidades, tú tienes que buscar los recursos.
Ahora, ¿cómo nosotros logramos que esos recursos se vayan eficientemente destinados para lograr que haya más A exportación? propósito de aumento de las exportaciones, estuvimos juntos, ¿verdad?, en la actividad celebrada en Londres, y ahí se planteaba, estaba la Asociación de Industria, tú estabas allá, ciertamente es Inglaterra una posibilidad frente a la situación que pasó con el Brexit de nosotros poder aumentar más exportaciones hacia allá. Mira, y ahí estaba Alejandro Montaz también, que Sí. tiene un proyectico, Interesante. hay unos fondos ahí Sí, vamos a hablar de interesantes. eso ahora con Alejandro. Vamos a hablar de Hay unos fondos interesantes allá. de los 750 millones de libras esterlinas, ahorita. Pero la industria que estaba allá, ustedes No, estaban allá. nosotros teníamos, primero hay que aclarar, el principal puente de las exportaciones dominicanas hacia, bueno, Hacia Europa, hacia sí. lo que Aunque era ellos dicen que Europa. son pero del norte de Europa. Sí, Europa. Es Inglaterra. Es exactamente, Digo, Reino Unido. es la Gran Bretaña, es Gran Reino Bretaña. Unido. Y es un mercado importante. Por lo tanto, el elemento Brexit implica que nosotros tenemos que trabajar para que las condiciones se mantengan iguales, por lo menos, o mejorarlas. Correcto. Y creo que lo que ha hecho el embajador Cuello ha Federico sido muy Cuello, positivo, y el embajador dominicano, el embajador británico en República Dominicana, para Chris Campbell. Chris Chris Campbell, para que Chris, podamos igual que mi suegro. inmediatamente llegar o sea, entablar Guillermo, digo. o empujar más aún las relaciones para poder normalizar toda lo que es las relaciones comerciales Brexit, de Ok. post-Brexit. Entonces yo creo que es positivo. El banano está muy bien, el cacao está muy bien. Podemos ofertar Tenemos otras más cosas, oportunidades aparte de lo con ron. Estamos viendo ¿Tabaco? posibilidades. ¿Cómo Tabaco también, sí. Tabaco Sí. tiene muchísimo mercado, Sí. porque el no ha entrado en la magnitud que ha entrado en Tabaco, Estados ron, Unidos. guineo. Pero hay mucha potencialidad, y sobre todo el financiamiento, el apoyo que nos están dando para muchos proyectos De que tienen que ver, infraestructura. y hay algunos que estamos trabajando aquí, que es la economía circular y todo lo que tiene que ver con el tratamiento de los residuos sólidos Eso es, a y través de las aguas. industrias. Aquí, Nosotros estamos trabajando en la Alejandro industria con sabe mucho industria. de eso. Perfecto. Bueno, pues muchas Muy gracias, bien. muchas gracias a Gracias a ustedes. Almanza. Tú ves que Cambio fuera. un poco. El sol de la mañana.